Si os parece, bien, hacemos primero un turno de palabras, ¿no? Comentarios, consultas, expresiones y tal. Y después del turno de palabras, la intervención de los tres intervinientes en la mesa. Si os parece bien. ¿Una paraula? Fent un torn, primer torn, no? I després replicar. Doncs comença. A mí me gustaría preguntar al director del archivo militar. A mí sí que me interesa el número de consultas, que me parece muy interesante, pero me gustaría saber si ese número es de gente que me congratulo de que esté tan interesada en los archivos militares. Ese número se contabiliza en las consultas. Es decir, por favor, quiero acceder a estos documentos. ¿Se contabilizó total o solo se contabilizó pues los que no, lo siento, esta serie está restringida, no, lo siento, este documento está restringido? Porque entonces, no sé, es mi opinión, nunca piso en un archivo militar, ¿vale? Entonces el número sí es importante entre lo interesada que está la gente en poder acceder a vuestra documentación y la gran cantidad que tú decías de restricciones por motivos legales, que yo lo entiendo, ¿eh? Esa es mi pregunta. A mí sí me interesa que se aclarara, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Paulina Bravo y pertenezco a Archiveros Sin Fronteras de Chile. Y me encuentro acá en Barcelona, así que estoy muy contenta de participar en esta jornada. Me gustaría hacer comentarios desde los tres ponentes y también comentarle un poco la situación desde los archivos chilenos, que ahí podríamos quizás aportar para poder hacer otro tipo de reflexiones. Sobre la exposición de Esther, creo que es súper importante contemplar a estos nuevos usuarios que menciona, que son los familiares, sobre todo las asociaciones de víctimas, en donde se debiera cumplir a cabalidad lo que veíamos en la primera sesión que se refiere a este código ético, ¿no? En donde toma como real sentido y aplicación directa el rol del archivero. Sobre la presentación de Sergio, creo que la situación del acceso y del no acceso también a los archivos en general, me parece que es un diagnóstico muy similar al que vivo en Chile sobre la dificultad de estudiar el siglo XX en los archivos públicos, sobre todo, en donde, por lo menos en Chile, este rol se suple con la creación de muchos archivos desde la sociedad civil sobre este tema. Entonces vemos que en realidad estos investigadores, más que ser usuarios del Servicio Estatal de Archivo, van a otro tipo de organizaciones a consultar documentos. Lo que sí me gustaría hacer un alcance, que creo que desde lo que vi en la presentación, porque no conozco el trabajo, quizás como herramienta política para hacer presión sobre algunos temas, en lo que se refiere al libro blanco, quizás que ha invisibilizado todo lo que no se puede consultar, y los historiadores o la gente que respondió la encuesta tienen más relación con lo que ella consulta. O sea, yo voy a responder sobre lo que yo sé. Entonces hay los problemas del horario y de cosas como más puntuales, pero quizás se releva poco lo que no se puede consultar, que es lo que no conozco, y que ahí yo creo que hay un problema político que deberíamos también subrayar, digamos, para acciones que se pueden hacer a partir de este libro blanco. Y bueno, sobre los archivos militares, me gustaría comentarles que en Chile
tenemos un problema porque en una ley emitida en dictadura desde los años 80 hace que tanto las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden, de Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa presenten una autonomía para destruir sus documentos con orden del jefe directo. Esto se mantiene hasta ahora y además quedan eximidos de hacer transferencias al Archivo Nacional. Si uno consulta los archivos de cualquiera de estas instituciones se da cuenta que entre la protección de datos personales, la ley de transparencia, que tampoco que deja claro que no se pueden consultar documentos que afecten a la seguridad de la nación, en realidad es muy poco lo que se puede consultar. Poco nada entonces se puede consultar de estos archivos. Entonces desde hace un año organizaciones de derechos humanos, desde organizaciones civiles, levantamos una campaña en el sitio de memoria, que es un archivo de derechos humanos donde yo trabajo, en donde le titulamos No más archivos secretos, específicamente para derogar esta ley que exime a las Fuerzas Armadas y a las otras que les nombré de destruir sus archivos y de no hacer transferencias. Entonces realizamos una campaña donde empezamos a concientizar a todo el mundo sobre el problema que significa que no haya acceso y que nuestro sistema de archivos sea una herencia de la dictadura. Juntamos muchas firmas, mucha gente, o sea, casi todo el mundo se sorprendía de que esto existiera y que funcionara así. Y hace 3 días este proyecto, que lo tomaron unos diputados, gracias a las gestiones que hicimos nosotros desde este sitio de memoria, que se llama Londres 38, y ya pasó su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y ahora vamos al Senado. Entonces creo que ahí también vuelvo a lo que veíamos en la primera sesión, de la importancia de las organizaciones civiles de hacer presión tanto en asociaciones profesionales o en asociaciones de víctimas, en este caso ligados a los archivos de derechos humanos, en los archivos específicos que pueden contener información sobre violación a los derechos humanos, en donde el principio, digamos, de verdad, digamos, a ver, ahora se me va, pero el principio como de la necesidad el derecho a la verdad se sitúa por sobre todas las restricciones de acceso que podríamos argumentar en ambos países. Bueno, eso. Muchas gracias. ¿Alguna paraula més o...? Gracias. Buen día, Sergio. Yo he encontrado muy interesante las aportaciones que has hecho con las encuestas y sobre todo la explotación de los datos. A mí me gustaría que comentaras un poco más el tema de la descripción. Es evidente que la descripción es uno de los factores que limitan el acceso a los fondos de archivo. Evidentemente, si estuviera todo escrito sería fantástico, seríamos felices y no tendríamos la necesidad de trabajar mucho más y dedicarnos a otro tipo de actividades de los archivos, ¿no? El horario también es una de las cuestiones que a nosotros aquí en Cataluña nos ha preocupado bastante e intentamos alargarlo al máximo para dar esta cobertura de que cualquier ciudadano viva en la ciudad o en el entorno pueda desplazarse y no sea solo el horario de mañana, ¿no? Por lo tanto, son dos variables importantes. La descripción es evidente que al final tiene una correspondencia en los recursos humanos y en la explotación de los fondos. Aquí sí que me gustaría preguntar a los 3 ponentes en relación, por ejemplo, con la legislación que actualmente se está aplicando en transparencia, que obliga a poner estos inventarios de los archivos a disposición de los ciudadanos. ¿Qué opinión tenéis o qué visión tenéis de que, en el impacto que esta aplicación pueda tener en activar esto que estamos ahora un poco faltos, que es ampliar las descripciones, poner las descripciones al servicio de los ciudadanos, preferentemente a través de plataformas de Internet, para facilitar sin más este acceso? En el artículo 35 de la modificada Ley de Archivos y Gestión de Documentos de Cataluña se explica muy claramente que los inventarios de los archivos tienen que ser públicos, tienen que ser accesibles por parte de los ciudadanos. Hay muchas mecánicas y probablemente luego se explique en el apartado de transparencia, pero una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa mucho es que realmente cuándo vamos a llegar a estos niveles que realmente el ciudadano, el investigador, el ciudadano en general, pueda contemplar que se le está dando acceso al conjunto de fondos de los archivos. Y solo os pongo una anécdota que de hace 5 días, como decía la aplicación de la Ley de Transparencia, recibí una nota del portal de Transparencia de Cataluña
haciéndonos saber si ya teníamos todos los fondos de los archivos, los inventarios disponibles. Yo me lo tomé como una broma, digo, es evidente que no conoce muy bien el sistema de archivos de Cataluña, ni el español, ni ninguno, porque realmente la utopía existe, pero en este caso casi es inalcanzable a corto plazo. Es una reflexión porque la descripción es evidente que es uno de los elementos que dificulta el acceso a los fondos de archivos, pero pienso que en el impasse este de aplicar las leyes de transparencia lo veo como una oportunidad y me gustaría saber tu opinión y la de los demás sobre este aspecto. Tenemos poco tiempo, pero yo quería plantear una cuestión relacionada con las fosas para este, que me ha parecido realmente importante todo el trabajo de la combinación de grupos interdisciplinares. Yo veo que una cosa, tuve la oportunidad de escuchar a Pablo Ferranti el otro día, no sé, esta semana dentro del proyecto 4040, y quería preguntarte, claro, supongo que sea situaciones, él ha hablado de una situación bastante extraña que está marcando todo el trabajo de las fosas y de la recuperación, digamos, de las víctimas forzosas, que es el giro forense que se están dando en todo el tipo de estudios relacionados. Es decir, aquel caso que él contaba como anecdótico, pero yo creo que también es significativo, de una persona mayor con 82 años que va a buscar a un familiar y lo primero que hace cuando llega al equipo, ¿no?, que está trabajando es: habéis, digamos, sellado el perímetro, en plan CSI, ¿no?, pues este impacto también Sí, es verdad. Bueno, contesto a las cuestiones que van dirigidas a mí, primero hacia usted. Yo creo que ha dado en la clave de lo que en el tema, no voy a meterme en algo que ha sido genérico, sino el que nos trae aquí, la relación de los archivos con los derechos humanos. Yo en mi exposición, no sé si lo he dejado claro, yo lo he dicho de esta manera: con respecto a este binomio archivos y derechos humanos, se ha de hacer hincapié en que los archivos hoy en día y cada vez más están ligados a la memoria contemporánea y a los denominados nuevos usuarios, entre los que he incluido las víctimas. Por eso hay que recalcar, y yo he hecho esa demanda, la he hecho, y lo he hecho con respecto a esas críticas que he hecho, que las administraciones públicas responsables en la gestión de los archivos no consideran estos grupos. Pero es más, es que en el estudio, bueno, del proyecto que aquí hemos visto, que nos ha expuesto Sergio, sigue existiendo el mismo problema. La universidad se mira el ombligo. Las respuestas que se han dado son de profesores, investigadores. ¿Dónde estaban? Me parece que eran 8. Pero sí que a las víctimas les da igual contestar esa encuesta. El grado de satisfacción de esos nuevos usuarios en el que están incluidas las víctimas, nosotros lo conocemos porque fuimos el primer archivo en España que ha hecho un estudio de usuarios, equivalente al estudio de público en los museos. Nosotros no tenemos público, tenemos usuarios. Y el grado de satisfacción de ese que va a buscar su papelito, porque la gente habla así, es enorme. Aunque se tenga que ir sin el documento, porque ya lo he dicho antes, el documento no siempre está. Por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones en este libro blanco que proponéis es atender esa demanda. A mí, la del investigador, yo lo soy, en mis ratos libres que no tengo, soy también historiadora, ¿no? Pero a mí me importa muy poco, la verdad, porque esas demandas están siempre un poquito, yo, mi tesis, mi libro, mi no sé cuántas, ¿no? Y yo he hablado de este problema, los nuevos usuarios, con una categoría enorme en España, que es el de las víctimas. Eso sí, no sé si le respondo. Y obviamente yo conozco mucho a Maripaz Vergara, también la conoce, y es verdad, esos nuevos usuarios están siendo mejor considerados en el ámbito de la administración, organismos privados y asociaciones, y de eso están dando ejemplo en muchos países de América Latina. Con respecto, ya en contexto Enrique, pero con respecto a las fosas, yo lo he dicho que en algún caso el trabajo que hemos llevado a cabo con los documentos del archivo permite la delimitación de la fosa, he puesto ahí qué documentos utilizamos para ello, permite conocer los individuos que hay en la misma, y en el caso forense, claro, todas las víctimas, esas señoras que yo he puesto en esas fotos, cuando vamos por los pueblos, todas las víctimas quieren la caja con los restos de sus familiares. Yo también he puesto algunas, ¿no? Pues
puede ser entendido. ¿Qué ocurre? Si en una fosa como la de Málaga, con 3.000, casi 4.000 cuerpos, aunque sepamos los nombres y sabemos en cada capa diariamente, hablo de estratos en una arqueología, ¿no? Claro, hay tantos que no se puede hacer ese cálculo de probabilidades. Ahora, en esa imagen que yo he puesto, que era una reproducción a escala, estaba en colores, los colores significaban el día que fueron asesinados cada uno de esos individuos. En esa fosa me parece que hay 13 o 14. Conocemos los datos por los documentos y los familiares viven, se han podido identificar los cuerpos. Porque eso es una práctica forense, yo estoy aprendiendo con los forenses, claro, ¿no? Se puede hacer, pero la combinación de miles de ADN, en el caso de las fosas comunes del cementerio de San Rafael, combinándolo con miles de familiares, si es que están, el fenómeno de la emigración tras la guerra civil en Andalucía, especialmente en Málaga, fue tremendo, con lo cual no sabemos dónde están los familiares si no vienen a buscarlo. Ahora, en fosas pequeñas, 6, 7 individuos, hasta 14, 15 si se está consiguiendo. Y por último, Enrique, yo no creo que las leyes de transparencia nos afecten a lo que ha indicado. Las normas sobre archivos complejas, confusas, diversas en España ya nos obligan a eso si pudiéramos. O sea, no creo que la ley de transparencia sea un factor más. Ya existía antes. Si me apuras, las leyes de transparencia, como decía antes Sergio también, que unas leyes, digo, hablo en plural, está la del Estado y el de alguna comunidad autónoma, es una cortapisa más a lo que ya estábamos haciendo. En mi opinión, no sé si se me queda algo, pero si no ya luego contesto. Gracias. Sí. Responder a una pregunta que me han hecho sobre las estadísticas. Las estadísticas que el dato que yo he dado, que no sea exacto, los 60.000 consultas son consultas, según figuras estadísticas, atendidas. Es un proceso de estadísticas que cubre una grandísima cantidad de archivos, es decir, no sé si alguien ha puesto, ha contabilizado unas por otras, pero se refiere el criterio en este caso son consultas atendidas, es decir, personas que se les ha dado una respuesta o bien positiva en el sentido de poder encontrar y localizar el documento y facilitárselo o bien redirigirla a otro archivo. Y por otra parte también quería comentar que en el caso, no sé si has comentado algo sobre que una gran parte de la documentación no estaba excluida del acceso, había restricciones. No, por lo que tú comentabas, lo de que habían unas series restringidas, sí. Me refería a eso. Pero incluso si quisiera volver a recalcar, si no ha quedado claro, que digamos que la norma, la regla es la consulta, la norma, lo normal es la consulta. La restricción o las pegas para consultar algo, porque documentación clasificada, etcétera, me parece que sigue siendo, por lo que yo, y lo digo sin ningún tipo de dato, ya lo sé, ¿no? Pero creo que son la excepción en este caso, ¿no? Pensar que el sistema de archivos militares atiende a investigadores, estos nuevos investigadores, que a mí me ha gustado mucho esta idea de estos nuevos usuarios, los antiguos investigadores y ciudadanos que nos piden su expediente militar porque lo necesitan, su expediente del servicio militar obligatorio porque lo necesitan para cualquier trámite, porque quieren las pensiones, exactamente, las pensiones, para entrar en una empresa porque les puede servir, demostrar que han estado sirviendo, no tenemos todo ese tipo de usuarios y entre todas esas consultas las que se ha de poner alguna restricción, yo creo que son las menos, sinceramente. Pero bueno, esto es no por eso deja de ser menos grave el problema, pero que ya al menos no contabilizarlo, pero ponerlo un poco en perspectiva. Y también quería decir sobre esto que has comentado sobre Chile, sobre Chile, hay una cosa que se me ha olvidado en la exposición, como la estaba diciendo así, no he mirado el papel, y se me ha pasado comentar que la administración militar, la administración de los archivos militares durante todo el siglo XX, la que nace en el reglamento de 1898, es una administración que no cuenta para la respuesta a los interesados usuarios o a cualquier persona que quisiera consultar algo. Es una administración de los archivos exclusivamente para
digamos, hacia adentro, para la propia administración militar. Y hasta el reglamento de 1998, en España la administración de los archivos, en el caso del ejército, ha sido para las consultas internas de la propia administración militar. Bueno, voy a intentar contestar primero a una compañera que viene de Chile con una experiencia personal de hace 2 semanas. Me escribió una doctoranda que vivía en Francia y estaba empezando a hacer la tesis sobre las presas políticas de la última etapa del franquismo, 73-77. Yo he trabajado en este tema previamente, pero en los años del franquismo. Y bueno, me dio mucho la respuesta porque estaba muy ilusionada, había obtenido una beca y quería hacer esa tesis doctoral. Yo le recomendé que no. Y le expliqué toda la legislación. Le expliqué la legislación, el decreto sobre, bueno, el 2000, ahora se me ha olvidado, el 1708, la ley de protección de datos, le expliqué la realidad de los archivos. No me vamos a contestar, yo creo que fue un batacazo, ¿no? Que le dije que no vas a poder investigar. Nosotros en España hablamos, y es una cosa que en la cátedra siempre hemos insistido mucho, de la existencia del modelo español de impunidad que tiene en la cuestión del acceso a los archivos uno de los déficits democráticos mayores que arrastramos de la transición a la democracia. Esa realidad, a día de hoy, no se puede estudiar en profundidad con nombres y datos ¿qué fueron los represores en este país? ¿Qué fueron los ejecutores? Esa realidad, han conseguido esa impunidad, han conseguido ese silencio. Y es un silencio que los investigadores y otra gente lo sabemos. Por eso yo hablaba en la presentación del PowerPoint de los silencios y de las omisiones. ¿Cómo puede ser que los propios gente que ha participado aquí no digan, oye, que es que no me dejan pasar al archivo de la Guardia Civil? Es que ya sé que no voy a pasar al archivo de la Guardia Civil, no voy a pasar al archivo del Ministerio Interior, lo doy por hecho, es que no lo tengo ni que poner. O sea, nos han enseñado que hay sitios donde no se tocan los papeles. Esa es la realidad, o la realidad que yo he percibido en estos años de la cátedra. Nos han disciplinado en que hay temas que no se tocan. Y que, bueno, que se han buscado las vías para que no se toquen. Yo creo que el archivo de la Guardia Civil es el caso más significativo. Yo no conozco a nadie que haya entrado a la Guardia Civil. Esto hablamos mucho con una de las personas que siempre ha estado en la cátedra, que es Paco Espinosa, ¿no? Y él lo ha intentado, y no lo ha conseguido. Y Paco es una persona muy persistente, lo puedo asegurar, y no lo ha conseguido. Esa es la realidad. Hay cierto autodisciplinamiento, hay cierta, como se ve en uno de los datos, autocensura en tocar determinados temas. Y ese es uno de los logros del modelo español de impunidad, no tocar determinadas cosas. Y no tocar empieza con no tocar el nombre de los verdugos, de los ejecutores de la dictadura criminal franquista. Son las cosas que nosotros hemos analizado en estos 10 años, que tiene la cátedra. Hemos hecho una serie de jornadas, de seminarios, clases, etcétera, etcétera. Son las cosas que tenemos claro. En cuanto a la ley de transparencia, yo no sé, yo no te puedo hablar de la catalana, ni te puedo hablar de la nacional, de la ley 19-2013. Lo que os ha comentado la propia gente que está llevando la ley de transparencia es algo muy sencillo. La ley de transparencia, no sé si Antonio tendrá otra opinión sobre esto. Al final lo que están aplicando es la disposición adicional primera. Es decir, la ley de transparencia va a quedar para archivos administrativos y el resto sí, porque dicen que se llevará por la norma específica. Y por ejemplo, los archivos históricos o archivos centrales ya se regirán por el Real Decreto 1708. Eso es de momento, no sé si Antonio me equivoco, pero esto es lo que el otro día nos comentaba una de las personas que va a participar en el libro blanco, diciendo, bueno, esta es la realidad del momento, ¿no? Además hay un informe, yo creo muy interesante, que también hablaba con Antonio González Quintana, que habían hecho la propia comisión de la ley de transparencia, la oficina, junto con la Agencia de Protección de Datos. No sé si me equivoco, pero bueno, lo que el otro día no me comentaba uno de los participantes, una de las personas que va a participar en el libro blanco, era la situación. Yo lo veo difícil, que suba nuestro método de descripción. No lo sé, lo veo complicado. No, simplemente, no sé si se me oye, simplemente decir que sí, que efectivamente a nivel estatal, de momento sí, porque
remite a un régimen específico. En el caso de los archivos de titularidad estatal sería el Real Decreto 1708 de 2011. En el caso del patrimonio documental de las distintas comunidades autónomas, pues sería su normativa específica, en el caso de que la haya, porque hay comunidades autónomas que no cuentan con una regulación del acceso a los archivos. Lo que sí que introduce la ley de transparencia, que en alguna normativa autonómica podría no haber, es un régimen de impugnaciones, que es algo que desde los propios investigadores no han utilizado mucho, porque de nada vale quejarse ante el archivero del turno, que es un técnico, decir, es que no tenéis medios, es que no sé qué, y nosotros decir, bueno, pues lo siento, es que no hay inventario, bueno, es que estamos todos para atender lo que sea. Si luego no se solicitan las cosas, el acceso a la Guardia Civil de una forma formal, valga la redundancia, si ante el silencio o ante la negativa no se recurre por las vías establecidas en la normativa vigente, desde hace ya tiempo, por ejemplo, igual no desde hace mucho tiempo, pero por lo menos desde el 2011, en los archivos centrales de la Administración General del Estado, está regulado este régimen de recursos. Y pues, se han puesto las quejas oportunas, etcétera, etcétera. Porque yo creo que está bien esta presión a través de estas encuestas en las que los archiveros no han participado, yo creo también porque las preguntas no estaban dirigidas a los archiveros, sino a los usuarios de los archivos. Pero bueno, dejando a un lado eso, yo quería expresar eso, que también hay un déficit de esa queja oficial, de ese recurso que no ha beneficiado porque no ha ido creando un corpus de jurisprudencia que también a los archiveros a la hora de aplicar la normativa nos habría venido muy bien. Después Esther. Vamos fuera de hora. Dos y Esther. Sí, yo vengo de Historia del Derecho en la Autónoma de Barcelona y quería hacer un comentario y me ha venido muy bien lo que acabas de decir tú. Yo pues supongo que estoy en casa del enemigo porque me arriesgo a que me apedreéis fuera, pero yo me quejo sobre todo de la arbitrariedad de los archiveros y de que igual nos hemos olvidado, como decía Sergio, de algún tipo de posicionamiento político por parte de determinados archiveros y de la imposibilidad que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de la historia del derecho, de recurrir a estas decisiones. Es decir, te dicen, tú no puedes ver este documento porque pues, está clasificado, lo que sea. Y yo como pongo un recurso contra esa decisión, uno, si normalmente es verbal, dos, si no puedo ver el documento. Es decir, si no puedo ver el objeto del recurso, ¿qué digo? Que no estoy de acuerdo con qué argumento, porque es que normalmente los directores de archivos o algo, la justificación que le dan es como peregrina. Y solamente destacar que igual un poco el espejo los archiveros se lo tendrían que poner respecto a este tipo de posicionamiento político que yo creo que tendrá que constar en los principios que ayer se hablaron. Se está animando la cosa, pero no de tiempo y ponemos, Bueno, yo sí quería intervenir en este tema, además creo que la última intervención es muy apropiada para ejemplarizar un poco lo que yo quiero manifestar. El debate sobre la disposición adicional primera ha sido fundamental en el proceso de elaboración de la ley. Para quien esté un poco al margen de todo el proceso, me gustaría informar de que en un principio lo que planteaba la legislación, la ley de transparencia, el proyecto, era que solamente sería aplicable a lo que llamamos los archivos corrientes o los archivos administrativos, nada más. No entraba en la totalidad de los documentos que pudieran existir en otros archivos, incluidos los archivos históricos que quedaban excluidos per se. Hubo mucha presión y los archiveros, la coalición por acceso, tanto independientemente de los archiveros, las asociaciones que hemos participado en el debate, como la coalición pro acceso en su conjunto, manifestamos nuestra posición. La ley tenía que ser, en un intento de regular de una manera central la cuestión del acceso, total y con pretensiones totalizadoras. Luego, como dice Esther, pues a la hora de la verdad es una más de las leyes que ponen trabillas. Pero eso es un comentario personal que hago yo. Pero la voluntad era que esa disposición fuera de tal modo que ampliase el campo de actuación a todos los archivos. ¿Por qué? Porque en los archivos históricos podría darse la circunstancia de lo que acaba de comentar quien ha intervenido antes de mí.
un archivero diga no, y no hay nada, no hay una petición formal, etcétera, etcétera. La capacidad de obtener una apelación a una decisión denegatoria, lo planteaba Paco también en su intervención, pasa por aplicar la ley de transparencia y utilizar la ley de transparencia para acceder. Si tú vas a un archivo y dices, quiero ver esto, eso está descatalogado, no existe, no sé qué, no sé cuánto, no tienes nada. Entonces tienes que escribir formalmente a las unidades de información, tienes que acogerte a la regla de la ley de transparencia. Y ahí me parece muy peligrosa el informe que la Abogacía del Estado ha hecho para el Consejo de Transparencia, que se mencionaba antes, sobre la regulación como materia especial. En Andalucía, en las jornadas que hemos vivido hace muy poco, nos decía Severiano Fernández Ramos, uno de los catedráticos de Derecho que mejor conoce el tema de accesibilidad a los documentos públicos, que esa interpretación es completamente errónea, porque no es una materia especial. La antigüedad de los documentos no determina su materia especial, no es sanidad, no es defensa nacional, no es seguridad del Estado. Evidentemente no puede ser concebido de esa forma. Y luego, lo que tú has comentado, Paco, el decreto del Ministerio de Cultura solamente afecta a los archivos estatales que gestiona el Ministerio de Cultura. ¿Qué pasa con las comunidades autónomas? ¿Qué pasa con todo lo demás? Y la categoría de archivo histórico, pues también es una categoría ficticia. Te puedes encontrar un documento de 1500 en el archivo de una oficina del catastro y te puedes encontrar un documento de 1999 en el archivo de Simancas. O sea, que es que son cosas que no se pueden categorizar de una manera definitiva. Sobre la ley de transparencia, es mi opinión, con todos sus defectos, la ley de transparencia, acceso a la información y bon govern de la Generalitat, con todos sus defectos, pienso que es una oportunidad para los archiveros que la sabemos gestionar bien. Por tanto, en nuestro caso, yo pienso que es una oportunidad importante y sin el límite de la documentación administrativa, sin la fractura entre histórico y administrativo. Pienso que es una oportunidad. Sobre el comentario de la dificultad de acceder a un archivo y reclamar sobre el acceso, solo decir que en Cataluña hace, yo diría que más de 10 años, hay una Comisión Nacional de Acceso a Población Tria de Documento que, solo poniendo la palabra archivo en Google, te dirige a una página web donde se describe de forma detallada el acceso a diferentes series documentales y todo lo que tiene que hacer un ciudadano para elevar la queja al gobierno o a la administración local pertinente. Por tanto, el acceso es relativamente sencillo, la queja se puede formular y el retorno tiene sus procedimientos administrativos. Por tanto, es un tema que yo pienso que hemos superado, más allá de que evidentemente nos gustaría tener todas las series documentales evaluadas, con las tablas de acceso, etcétera, etcétera. Pero un ciudadano tiene esta posibilidad de acceder a un sistema de respuesta sobre el acceso a la documentación en los archivos públicos y en parte en los archivos privados también. Sí, yo solamente porque quizá nos confundimos un poco lo que estamos aquí hablando, incluso en algunas de las columnas y datas que hemos visto en esos porcentajes. Hay dos cosas que habría que definir bien. Una cosa, organismos públicos, judiciales, administrativos y algunos privados que tienen archivos y que eso dan una respuesta y tienen unas demandas distintas y otros archivos como instituciones. Yo creo que eso hay que diferenciarlo bien porque ahí está gran parte de los problemas. No se puede equiparar, por ejemplo, el archivo que yo dirijo con el archivo de una subdelegación del gobierno, porque ahora no hay gobiernos civiles, ¿vale? Eso serían unas cosas a tener en cuenta en todo el debate que tenemos aquí. Segunda cuestión, que antes de que empezara yo lo tenía para indicar y que de lo cual yo también me he quejado. Primero, ante esas, como tú has comentado, es que yo sé que este documento lo tiene fulanito, denúncielo usted. Ahí está la Guardia Civil y la Fiscalía. A mí me vienen a hacer archivo y le digo, mire usted, yo no soy la Guardia Civil, estoy condecorada por el Ejército, pero no soy la Guardia Civil. Entonces, sí, yo le digo, yo lo acompaño, hay que hacer la denuncia. El Estado tiene esos mecanismos. Si uno no se atreve a hacerla, es porque no tiene
tiene los datos fidedignos. Yo he denunciado, y hemos recuperado el documento, los documentos o un conjunto de documentos, no puedo hablar de archivo. Y por otro lado las quejas, aquí más de uno lo ha dicho. Yo no le admito a nadie que me diga que un funcionario público es arbitrario, no lo admito, y menos si viene alguien con formación en Derecho. Si esa arbitrariedad existe, quéjese usted. En todos los sitios tenemos procedimientos, y especialmente en los sistemas de archivo. En Andalucía tenemos desde hace muchos años un procedimiento, aparte de la queja normal, para las quejas. Y somos los archiveros los primeros que le decimos, por favor, rellene usted la queja, que cuando yo tenga 40 quejas, igual me hacen caso. Pero en España, el tema de la ocultación, del miedo al documento, que yo he dicho antes, sigue estando en el siglo XXI. Nadie firma un papel de queja. Ahora, de aquí, y yo soy la primera en el archivo, sobre todo, bueno, más que yo, la archivera que lleva gestión de usuarios. Ojo, gestión de usuarios, no gestión de historiador. Está todo el día diciendo, por favor, póngalo, que la directora tiene que hacer un informe para su jefe. No, y mis jefes son siempre políticos, también lo advierto. Y ya por último, yo creo que el debate de la ley de transparencia aquí obvia, de verdad, eso está en otros foros. ¿Por qué? Porque, insisto, aquí estamos hablando de derechos humanos que van más allá de las leyes de transparencia y de acceso, y que yo no he visto a nadie defender los derechos humanos yendo conmigo a esos archivos supuestamente que yo he puesto en pantalla. A mí me gustaría que más de uno me hubiera acompañado a defender que esos eran documentos fundamentales para localizar víctimas de las fosas comunes en Málaga. Gracias. No, lo que quería añadir, me sumo, me adhiero a que es verdad que ningún funcionario, tampoco lo admito, que sería que sea arbitrario, y si lo es, pues evidentemente que se denuncie, claro está. Y también quería hacer, creo que lo has comentado, como que más que una cuestión de ley de transparencia, debe de existir una cultura de la transparencia, incluso una cultura de la honestidad, pero por parte no solo de los archiveros. Es que también incluso a veces la prensa enfoca las noticias sobre el acceso o la dificultad del acceso a los archivos de una forma que realmente tiende o genera más confusión que en vez de resolver o informar sobre dónde está el foco del problema. Y por otra parte, incluso los investigadores. Lo comentábamos antes, a veces yo me he encontrado en libros reproducciones de documentos que a simple vista, y no se necesita ser un diplomatista en la cátedra, se ve que es un documento público y el pie de foto indica que pertenece a una cuestión particular. Y ya está, ni se dice de quién es. Yo también cuando me he encontrado esto, he informado, he dicho que, mira, que me he encontrado este hecho y que se debería denunciar, pero en este caso son los propios investigadores los que digamos, utilizan estas cosas y después, efectivamente, claro, sacan su provecho. Es decir, creo que es algo que si los archivos estamos en primera línea, sin duda, pero que es un poco obligación de todos, o todos podemos hacer algo para que pues, desarrolle esta cultura. No sé si de la transparencia, de la honestidad o en general. Muchas gracias a Esther, a Guillermo, a Sergio. Yo creo que hay que acabar un poco con la cultura del trincherismo entre unos y otros, porque no conoce bastante Esther. Había una palabra bonita, pero es que ya estamos en el límite, sí. Lo digo porque... Será breve. Solo sería preguntar a alguno de vosotros qué importancia tienen los archiveros para controlar el segundo tema que más preocupa a los españoles, que es la corrupción. El control de dónde ha ido el dinero y quién se lo ha llevado y